Pat llevó su corazón destrozado a su soledad, lamiendo sus heridas solo. En ese momento se sentía muy frágil y sensible, más que nunca en toda su vida. El agotamiento físico no se podía comparar con el cansancio de su corazón. Aunque se había preparado para lo que había sucedido, la realidad de sus sentimientos lo abrumaba hasta perder el control. No era amor, solamente una simple conexión física, un asunto común entre los mortales ordinarios y corrientes que buscan liberar sus deseos naturales. Le podía pasar a cualquiera, y era aún menos extraño para los hombres. En la sociedad actual, cambiar de pareja a diario es una tarea fácil, así que no debería dejar que eso lo perturbara la mente. Pat trató de convencerse a sí mismo de eso. Al regresar a su habitación, lo primero que hizo Pat fue bañarse, dejando al descubierto un cuerpo marcado sin amor. Su pecho pálido, estómago plano, espalda y muslos se sentían cansados. Se frotó con fuerza su rostro sonrojado para recuperar la compostura. Sus ojos, generalmente brillantes, ahora estaban inyectados en sangre, tal vez por la falta de sueño. Después de examinarse a sí mismo, se alejó del gran espejo y entró en la ducha. Abrió la ducha a toda presión, dejando que el agua tibia cayera en cascada sobre su cabeza, cara y cuerpo. Cada movimiento le recordaba el dolor que sentía en su corazón. El vapor caliente aliviaba el dolor muscular y puntos sensibles. El sonido rítmico del agua golpeando el suelo calmó su mente, pero por alguna razón las lágrimas brotaron sin que él se diera cuenta. Pat pasó todo el día tirado en su cama, sin haber comido nada desde la mañana, pero sin sentir hambre. Se giró para tumbarse boca abajo, hundiendo la cara en la almohada, escuchando aturdido el zumbido del aire acondicionado, hasta que el timbre de su teléfono rompió su ensoñación. «Chong-Na-Ti». «Hoy», respondió Pat inmediatamente con un breve sonido. «¿Qué pasa? ¿Quieres tomar unas copas esta noche? Mañana volaré de regreso a Krabi». «Estoy molido, hombre. Voy a pasar esta vez». «¿Algo anda mal? No suenas muy bien». Chong-Na-Ti podía sentir cuando algo andaba mal con su mejor amigo. «No, solamente algunas cosas del trabajo. Pero tú, ¿estás a punto de volver a trabajar y todavía estás pensando en emborracharte?» Pat suspiró y volvió a pasarse los dedos por el pelo, desviando la conversación. Esta vez intentó parecer más entusiasmada. «El trabajo es trabajo, el descanso es descanso. Hablando de eso, ¿todavía estás pensando en dejarlo? Piénsalo bien, hombre. Cualquiera querría contratar a alguien como tú». «Sí, planeo dejar mi currículum y presentar mi renuncia el lunes». «Vaya, eso es rápido. Pensé que esperarías hasta fin de mes. De todos modos, duele, ¿eh? No hay nada por qué dudar. Y sobre ese dolor ya estoy acostumbrado, ¿no? No es como si hace 1 o 2 días descubriera que no hay esperanza. Esto simplemente me arde». Pat habló lánguidamente, pero su voz no traicionó la tristeza en su corazón, casi haciéndolo sonar cómico. Uno de los hábitos de Pat era guardarse sus sentimientos para sí mismo. Cuando era vulnerable, no se lo mostraba a nadie, hasta que casi había vuelto a la normalidad. Entonces, podría compartir un poco con alguien. «¿Vas a renunciar de inmediato? ¿No estás esperando conseguir un nuevo trabajo primero?», Chong-Na-Ti le preguntó a su amigo con curiosidad. «Creo que me tomaré un mes de descanso en casa antes de buscar un nuevo trabajo. Necesito un descanso de los dolores de cabeza». «¿Y qué pasa con tu jefe? No puedo imaginármelo». «Es mi decisión. ¿Qué puede decir Ellis? No me importa. Tiene dinero y puede contratar a otras 10 personas si quiere. Incluso podría encontrar a alguien mejor que yo. ¿Quién sabe? Hoy en día todo el mundo tiene habilidades». «Pero solo tú lo conoces bien, ¿no?» «En realidad no.
Conozco el trabajo. Tal vez a él no le importe en absoluto. Su empresa seguirá adelante, incluso sin un empleado como yo. ¿Se pelearon o algo así? Ya sabes, ¿hay algún tipo de desacuerdo? John Natty no se atrevió a decir mucho más porque, en el fondo, estaba seguro de que había algo profundo entre su mejor amigo y el formidable jefe, algo que solo ellos dos entenderían. Pat había trabajado con Ellis durante muchos años y seguramente existiría un vínculo. Ya le dije que dejara de fumar. ¿En serio? Eres bastante decidido. Pero, ¿quieres venir a trabajar a mi empresa? Puedo investigarlo por ti. No te preocupes, me sentiría mal. ¿Te sentirías mal por molestarme? ¿O no quieres trabajar en la empresa de tu antigua aventura? No digas tonterías, ¿qué aventura? Bueno, él te coqueteó. Pero nunca salí con él. Llamarlo aventura es demasiado. Está bien, está bien. ¿Quieres venir? Ven a trabajar conmigo para no sentirte solo. No lo sé todavía. Déjame pensarlo, no quiero apresurar mi decisión. Te estás haciendo el difícil, ¿eh? Bien, si cambias de opinión, ven a trabajar conmigo. Aquí hace frío, el trabajo es duro, pero la gente no es demasiado quisquillosa. Lo pensaré. No mucho después de colgar con John Natty, el nombre de Teranai apareció en la pantalla del teléfono de Pat. Pat vaciló, debatiendo si responder o no. En ese momento no quería poner cara a nadie. A decir verdad, su relación con Teranai estaba en algún punto intermedio, más que de amigos, pero no del todo de amantes. Se llamaban de vez en cuando y comían juntos, pero nunca cruzaban la línea físicamente. A Teranai no le importaba mantener su relación en este espacio indefinido. A veces, Pat se sentía egoísta porque en realidad estaba usando a Teranai como escudo contra la soledad. Al darse cuenta de esto, Pat sintió que no era justo para nadie. Llevaba un tiempo pensando que no debería involucrar a Teranai en estos asuntos. Entonces, tal vez poner fin a esta relación ambigua fue lo correcto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo regresaste de Singapur? Aterricé anoche, me desperté y pensé en ti, así que llamé. Pat sonrió ante las dulces palabras del otro lado de la línea. Habían perdido completamente el contacto desde el viaje de Teranai a Singapur hace 2 semanas. Seguro. Cenemos esta noche, te recogeré en tu condominio. ¿A qué hora? 6 de la tarde, te esperaré en el vestíbulo. Pat podía ver a Teranai desde lejos, de pie con los brazos cruzados. Un hombre como Teranai siempre destacaba, con su encantadora sonrisa y su comportamiento noble, lo que lo convertía en un hombre innegablemente interesante. Te extrañé, dijo Teranai con una dulce sonrisa, pasando un brazo sobre el hombro de Pat. La exhibición abierta de Teranai hizo que Pat se sintiera incómodo. Se liberó suavemente del abrazo. Eres bastante encantador, ¿no? Lo digo en serio, no solo hablo dulcemente. ¿Qué quieres comer? ¿Está bien comida japonesa? O si estás cansado, podemos ir a otro lado. Japonesa está bien. En un restaurante japonés en Tonglor, Teranai pidió varios de sus platos favoritos. Comieron y charlaron sobre cosas triviales, hasta que Teranai, por costumbre, revisó su teléfono y dejó escapar una sonrisa fría, como si hubiera encontrado algo interesante. Tu jefe cambia de compañeros a menudo, comentó. Pat simplemente escuchó sin responder, fingiendo no inmutarse mientras comía su comida, aunque se moría por saber a qué se refería Teranai. Mira esto, está cómodo con Hincam en Japón. Recién bajando del avión, no es de extrañar que te haya dejado cenar conmigo tan fácilmente. Por lo general, siempre hay algún trabajo urgente. Pat vislumbró la foto y decidió no centrarse en ella para evitar dolor. Normal para él. Sería extraño si no tuviera a alguien con él. Ellis ya había encontrado un nuevo compañero en menos de 24 horas después de su separación, así que esto fue todo. Un estatus sin etiqueta no dejaría ninguna impresión duradera.
¿Cómo se las arregla para cambiar de ruta así? En un momento es una mujer y al siguiente es un hombre. Bueno, nunca ha sido un problema para él. Aunque dijo eso, el corazón de Pat ardía de celos, pero él no era alguien que hiciera exigencias. Ellis nunca fue suyo y nada había cambiado. Ellis es un coqueto. Sí, es un gran coqueto, se rió Pat, metiéndose un trozo de taco en la boca. ¿Pero todavía te gusta? La pregunta de su compañero de cena hizo que Pat se detuviera, y su sonrisa se desvaneció al instante. Una vez más, Teranai hizo un comentario directo sobre Ellis, sin preocuparse. ¿Crees que no me doy cuenta que todavía te gusta? Siempre supe cuánta influencia tiene Ellis sobre ti, pero después de todo este tiempo esperaba poder ganarle. Quería ganar tu corazón. Teranai habló con calma. Sus sentimientos eran ilegibles. Si hubiera mostrado enfado o insatisfacción, habría sido mejor que la inquietante calma y la inexplicable sonrisa en sus labios. Solo necesitas abrir tu corazón y darme una oportunidad. Seamos más que simples personas que hablan casualmente. No estoy tratando de hacerme el difícil. Al principio pensé que deberíamos tomarnos un tiempo para conocernos, pero he estado pensando... Pat comenzó a abordar el tema directamente, ya que ellos estaban hablando de ello. Bien podrían aclarar las cosas. Prolongarlo no sería bueno para nadie. Está bien, lo entiendo. No estoy tratando de apresurarte. Podemos esperar hasta que estés listo. He estado pensando en esto por un tiempo. Realmente no puedo estar contigo. Seamos solo amigos. Sí, no quiero ser egoísta contigo. No esperaba que me rechazaran así. No estaba preparado para que nuestra relación terminara. Lo siento, no quise hacerte sentir mal, pero quiero ser honesto. No quiero aprovecharme haciéndote esperar indefinidamente. No tengo prisa, puedo esperarte. Aunque Teranai dijo esto, todavía sonrió, pero Pat sintió que esa sonrisa era de alguna manera aterradora. Creo que es mejor que, si seguimos siendo amigos, el tiempo pase. El tiempo que pasas conmigo podría estar aprendiendo o conociendo a alguien mejor. No soy alguien que apetece el rechazo fácilmente. Tal vez deberías tomarte un tiempo para comprender mi personalidad. Pat se sintió incómodo con el tono tranquilo pero gélido de Teranai. Sí, después de todo esto, todavía no escuchaba. Tal vez sería mejor distanciarse silenciosamente. El miércoles, Pat aún no había presentado su carta de renuncia, como había declarado anteriormente. La razón principal era que su jefe se había ido de viaje personal a Japón y no regresaría hasta mañana. La oficina estaba tan ocupada como siempre sin Ellis, especialmente cuando se acercaba la fecha límite para la entrega del proyecto. En este momento acababa de terminar una reunión en el sitio y tenía que regresar corriendo a la empresa para una reunión gerencial en lugar de Ellis, lo cual era bastante normal para él, manejar asuntos importantes por el jefe. Pat llegó a la oficina exactamente a la 1 p.m. y se apresuró a ir a la sala de reuniones, no queriendo hacer esperar a los demás. Cuando abrió la puerta de la sala de reuniones, vio que muchos funcionarios ya estaban esperándolo allí, pero lo más sorprendente fue que Ellis también estaba sentado en el asiento del presidente, con expresión tranquila y un estado de ánimo ilegible. El gran jefe notó la presencia de su capaz asistente con una mirada, pero no lo saludó. Era Pat quien, a pesar de querer desesperadamente distanciarse, estaba contando los días hasta que podría irse después de que Ellis regresara. La sensación de extrañarlo lo estaba torturando severamente, pero los humanos aprenden y se adaptan para seguir viviendo. Nadie muere por un corazón roto. ¿Cuándo volviste? Pat se sentó a su lado y le preguntó, tratando de actuar con normalidad. Acabo de bajarme del avión, respondió Ellis, pero sus ojos claros miraron hacia otra parte.
¿Puedes encargarte tú de la reunión? ¿Quieres comer algo primero? Puedo posponer la reunión unos 10 minutos. Las cejas de Ellie se arquearon y él esbozó una sonrisa burlona. «Ja, siempre eres así». Pat escuchó, sin comprender el significado ni el tono transmitido, pero antes de que pudiera preguntar algo, Ellis habló primero. «Todos están aquí. Comencemos la reunión». La reunión no terminó hasta casi las 3 p.m. Ellis salió de la sala de reuniones, seguido de cerca por Pat. Ellis parecía diferente hoy. No solo no le gritó a nadie durante la reunión, sino que también estuvo más callado de lo habitual. Se sentó, apoyó la cara entre las manos y parecía exhausto. Pat supuso que probablemente se debía a que acababa de regresar de un viaje y se sentía cansado. Su rostro estaba un poco pálido, pero aún así lucía peligrosamente guapo como siempre. Su cabello estaba un poco desordenado, pero con esta mirada atrajo la atención y el encanto a los ojos del joven asistente. «¿Tienes hambre?» «No. Si tienes algo que firmar, tráelo». Pat tuvo que traer 2 archivos grandes de contratos de construcción para que Ellis los firmara, y esperó mientras Ellis firmaba cada página hasta terminar. Se quedó en silencio, no muy lejos, sin decir mucho porque sabía que la otra parte tampoco estaba de humor para hablar mucho, y él mismo tuvo que acostumbrarse. Acostumbrado a no tener a Ellis. Pat pasó casi 10 minutos observando a Ellis firmar los documentos del contrato frente a él, hasta que el jefe terminó de firmar y empujó la gruesa pila de papeles hacia él, contemplando el proceso. «¿Hay algo más? Si no, hoy me iré temprano». «Nada más, señor. Oh, y aquí está mi carta de renuncia». Pat sacó un sobre blanco que había preparado y lo colocó sobre la mesa. Ellis lo miró como si fuera un patógeno repugnante. «¿Es esto lo que quieres?» Aunque no gritó, como su usualmente temperamental ser, Pat sintió un escalofrío con la frialdad y expresión del hablante. «¿Quieres que sea así?» «Lo siento, pero ya he tomado una decisión». Ellis no parecía él mismo. Se cepilló el cabello casualmente y miró a Pat con expresión severa. El comportamiento cansado de antes se convirtió en ira repentina. «¿Qué quieres? Habla. No juegues este juego angustioso conmigo. No me gusta». «Estoy harto de este trabajo. Quiero intentar ganar experiencia en otro lugar. Aquí están los currículums de los solicitantes para su puesto de asistente. He seleccionado a aquellos con experiencia y calificaciones para usted. Simplemente están esperando que los llamen para una entrevista». «No voy a contratar a nadie, porque no te dejaré ir». «Legalmente no tengo que esperar tu aprobación. Puedo irme inmediatamente después de presentar mi carta formal de renuncia». «Ja, sábelo todo. Solo estoy hablando de mis derechos». Los dos se miraron fijamente durante unos 10 segundos. Ellis parecía estar contemplando algo porque sus ojos tenían un brillo decidido. Luego, finalmente suspiró. «Tómate unas vacaciones de 5 días. Es casi fin de año, has estado trabajando duro todo el año, así que sería bueno tomarte un descanso. Cuando estés de mejor humor, podemos hablar de nuevo. No vuelvas a mencionar la renuncia. No quiero oírla». «Tienes que». «Bueno, no te estoy escuchando. No me hagas repetir lo mismo». «Tan terco. Antes, cuando pedí permiso, no me lo permitía. Ahora estaba fácilmente de acuerdo. La gente es extraña. Cuando nos tenemos el uno al otro, no mostramos ningún interés. Pero cuando me iba, empezó a ofrecer esto y aquello». «Ellis, no quiero vacaciones. Si la carga de trabajo es demasiada, buscaré a alguien que te ayude. Ya has visto quién es adecuado y puede ayudar con el trabajo. Si quieres ascender a alguien o contratar gente nueva, está bien. Si una persona no es suficiente, contrata a 2. Si son adecuados y estás de acuerdo con ellos, no discutiré sobre el salario que creas que es mejor». «Por favor,
Primero eche un vistazo a estos currículums. Estas personas que encontré son para reemplazarme. Deberías echarles un vistazo. La persona que estaba a punto de convertirse en el ex asistente intentó persuadir a su obstinado jefe para que leyera los detalles frente a él. Dije que no te dejaré ir. No lo voy a mirar. Guárdalo o lo quemaré aquí mismo. Si no miras estos nombres, mi puesto quedará vacante después de Año Nuevo y tú estarás muy ocupado. El año que viene habrá muchos proyectos. Si el nuevo asistente no comienza a aprender el trabajo de mí ahora, se perderán más tarde. Los detalles son complicados. Si no te tuviera a ti, no aceptaría 100 personas más. Nadie más puede hacer este trabajo excepto tú. El rostro severo de Ellis estaba hosco y su voz irritada, lo que hizo que Pat se sintiera descorazonado. Antes de estar aquí, vi a otros haciendo el trabajo. Antes de ti, cambié de asistente 10 veces. Iban y venían, fue una pérdida de tiempo y de sentimientos. Contigo nos entendemos bien. ¿Por qué debería molestarme con alguien nuevo y volver a tener dolor de cabeza? Es ridículo. La nueva generación es enérgica. Todos son capaces después de graduarse. Hay que darles una oportunidad. Hay muchos que tienen más habilidades que yo, que han pasado por proyectos internacionales e incluso tienen maestrías. No hagas juicios apresurados. No es lo mismo. Si no eres tú, no los quiero. Incluso si fuera tan generoso y les diera oportunidades a cientos, todavía no te dejaría ir. ¿Entiendes? Si fuera antes, habría estado flotando como un globo, pero ahora sus dulces palabras se sentían como veneno, solo destinado a herir profundamente. Solo tienes esta opción, porque de cualquier manera no me quedaré. Si puedes irte tan fácilmente, entonces no me llames Ellis. Los ojos de Ellis brillaron y su voz era seria. Estaba decidido a hacer algo drástico. Esto no se podía tomar a la ligera. Ellis, un pez gordo en la industria de la construcción, podría arruinar el futuro de Pat si así lo quisiera. Con solo una pequeña señal, las empresas estarían dispuestas a cerrarle las puertas en la cara. No me intimidarías así, ¿verdad? Pruébame. Estoy más loco que otros. Tú me conoces. Te conozco. Por eso sé que no lo harías. Al menos durante el tiempo que he trabajado para ti, lo he dado todo. No arruinarías mi futuro solo porque estoy renunciando. No serías tan cruel conmigo. Soy cruel con todos aquellos con quienes quiero ser cruel. No eres cruel, pero lo eres. No sé qué te pasa. Antes estábamos bien, pero a la mañana siguiente actuaste como una persona completamente diferente. No lo entiendo. Ellie se acercó, se inclinó para mirarlo a los ojos y preguntó confusamente, ¿hice algo que no te gustó? Ellie se extendió una mano para agarrar el brazo de Pat y acercarlo más. Si hay algo que hice mal, puedes decírmelo. Sé que fue la primera vez. Puede que no haya sido perfecto para ti, pero no pensé que fuera tan malo. Pat miró sus propios pies, sin atreverse a mirar a los ojos del hombre más alto que presionaba por la verdad escondida en lo más profundo de su interior. No estuvo mal. Entonces, ¿cuál es el problema? El sonido se acercaba a cada momento, mientras Ellie se inclinaba hacia Pat, quien levantó la vista para ver el rostro del egocéntrico torcido por el disgusto. Sin embargo, los ojos parecían suplicar con confusión y curiosidad. Las personas que trabajan juntas no deberían dormir juntos entre sí. Todo el mundo lo sabe, especialmente un jefe y un subordinado. Pero ya lo hicimos y no podemos volver atrás ahora, ¿verdad? No es algo de lo que debamos arrepentirnos como si hubiéramos cometido un error. No fue un error porque lo hice intencionalmente. Además, el trabajo es trabajo y después del trabajo es personal. Somos adultos, deberíamos poder separar ambas cosas. ¿No parecería un poco extraño, jefe? Si no lo hacemos obvio, no debería haber ningún problema.
susurró Ellis, mientras lanzaba suavemente con sus labios la sien del otro. Pat desvió la mirada, sintiéndose derrotado. No había previsto que explicarle las cosas a su caprichoso jefe sería tan desafiante, especialmente cuando el jefe no quería escuchar. Por mucho que intentara razonar, no haría ninguna diferencia. «Este es el lugar de trabajo. Por favor, no me lo pongas difícil». Pat empujó y apartó la mano de Ellis. El hombre más pequeño retrocedió, frunciendo el ceño con disgusto por el comportamiento inapropiado del otro. Ya estaban en una batalla verbal, pero Ellis la estaba convirtiendo en una guerra de pasiones, y por mucho que Pat se resistiera, siempre terminaba siendo físicamente agotador. «¿No puedo extrañarte? No nos hemos visto en días», dijo Ellis, sus palabras tan rápidas como sus manos, tratando de robar un beso. «¿En serio? Dudo que hayas tenido tiempo de extrañarme». «Disculpa, tengo mucho trabajo que hacer», respondió Pat, porque Pat sabía muy bien con quién había ido Ellis a Japón.